Una vez más, con la gracia de Dios, estamos aquí en Café Carismático, Pasión en cada sorbo. Soy tu anfitrión y amigo Andrés Rueda Hernández. Estamos en el tema número 8, titulado Hechos de los Apóstoles y Cartas de San Pablo, de este ciclo Introducción a la Biblia. La Iglesia de los Hechos de los Apóstoles es la comunidad de discípulos guiados por el Espíritu Santo. Las cartas constituyen el testimonio de la vida y dificultades de las primeras comunidades cristianas. Escuchemos la palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versos 32 y 33. En el grupo de los creyentes, todos pensaban y sentían lo mismo, y nadie consideraba como propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. Por su parte, los apóstoles daban testimonio con mucha fortaleza de la resurrección de Jesús, el Señor, y todos gozaban de gran estima. Otros textos que puedes checar: Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos del 1 al 13, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42 al 47, y Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 23 al 25. Punto número 1. El libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos es la continuación del Evangelio de San Lucas y constituye una obra en dos partes. El libro fue compuesto entre los años 80 y 90 después de Cristo. Es un relato con intención catequética y pastoral, cuyo tema es la formación de la Iglesia. La obra responde a dos preguntas: ¿qué es la Iglesia? ¿Cuál es su misión? San Lucas enfatiza los siguientes aspectos. La Iglesia de los Hechos es una iglesia misionera, llamada a dar testimonio del acontecimiento central de la historia, la salvación en Jesús. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8. La comunidad primitiva es modelo de vida para los cristianos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 al capítulo 7. Los judíos han sido infieles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 44 al 52. Por lo que la expansión de la Iglesia entre los gentiles obedece al designio de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 34 al 48. Punto número 2. La Iglesia impulsada por el Espíritu. La Iglesia nace de la promesa del Padre y se hace realidad con el don del Espíritu Santo en Pentecostés. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 1 al 8. El Espíritu Santo es poder y fuerza presente en los miembros de la comunidad. Guía la obra de evangelización. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 29 y 39. Y fortalece en las persecuciones. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 27 al 31. La misión de la Iglesia no se comprende sin la acción del Espíritu, verdadero protagonista del libro de los Hechos. Punto número 3. Características de la comunidad primitiva. La comunidad primitiva aparece en los Hechos como modelo para los cristianos. El libro la describe con las siguientes características: formada en torno a los apóstoles, persevera en su enseñanza. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42. Vive una auténtica unidad fraterna que llega a la comunidad de bienes. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 44 al 45. Se alimenta de la fracción del pan. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 46. Forma una comunidad de oración. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 46 y 47. Punto número 4. Una iglesia que se expande.
Las palabras de Jesús: sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8. Marca el itinerario misionero. El libro de los Hechos identifica 3 etapas de expansión de la Iglesia. Número 1. Inicio y desarrollo. Comienza en Jerusalén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo del 1 al 8. Primera expansión. Gracias a las persecuciones, la Iglesia se extiende a Judea, Samaria y Antioquía, de donde parten las misiones al mundo grecorromano. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1 al 12. Hasta los confines del mundo. La Iglesia se expande por los confines de la tierra conocida. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 1 al capítulo 28, versículo 31. El gran protagonista de esta expansión es Pablo. Punto número 5. Pablo, gran misionero y escritor. El libro de los Hechos destaca a Pablo como el gran apóstol de los gentiles. Saulo de Tarso encontró a Jesús camino a Damasco. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 9. A partir de este hecho se convierte en el gran misionero que lleva el mensaje de Jesús hasta las tierras más lejanas. Además de misionero, Pablo fue un gran escritor. Él no buscaba componer una obra literaria, escribe en vista a las necesidades de la misión. Sus cartas constituyen la correspondencia más célebre de todas las épocas. Cronológicamente hablando, son los primeros escritos del Nuevo Testamento. Proporcionan una fuente valiosa para conocer el origen, vida y dificultades de las primeras comunidades cristianas. Punto número 6. División de las cartas paulinas. La tradición cristiana coloca 13 cartas bajo el nombre y autoridad de San Pablo. Sin embargo, no todas son auténticos escritos de Pablo, aunque sí reflejan su mentalidad. Por ser inspiradas todas, se consideran palabra de Dios. La mayoría de los estudiosos clasifican las cartas de acuerdo a su posible autor o época. Cartas de la primera época paulina o auténticas de Pablo. La mayoría fueron escritas antes del año 60 después de Cristo. Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Filipenses, Primera Tesalonicenses y Filemón. Cartas de la segunda época paulina. Probablemente fueron escritas por un discípulo de Pablo después de su muerte, posteriores al año 70 después de Cristo. Efesios, Colosenses y Segunda de Tesalonicenses. También pertenecen a esta época las cartas pastorales, Primera y Segunda de Timoteo y Tito. Punto número 7. Los destinatarios de Pablo. Pablo escribe a comunidades cristianas de las grandes ciudades, principalmente se dirige a cristianos procedentes del paganismo. Las comunidades presentan problemas causados por los mismos cristianos que interpretan mal el mensaje de Cristo. Cuando Pablo escribe sus cartas, es como un padre que se desvive por sus hijos, un maestro preocupado en el progreso de sus alumnos, un misionero que vive y practica a fondo lo que anuncia. Cada carta nació en circunstancias y problemas concretos, por lo que la temática es diversa. Punto número 8. Cartas de la primera época paulina. Tesalonicenses. Pablo dedicó en Tesalónica, capital de Macedonia, en Grecia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos del 1 al 9.
Primera de Tesalonicenses es el primer escrito del Nuevo Testamento. Describe una comunidad viva y fervorosa a 20 años del nacimiento de la Iglesia. Pablo alaba a la comunidad, su progreso y ejemplo, la alerta sobre las dificultades, escribe de la segunda venida del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2 al versículo 10 y capítulo 2, versículo 13 al versículo 16 y capítulo 4, versículo 13 al versículo 18. Segunda de Tesalonicenses retoma el tema de la segunda venida. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 12. Gálatas y Romanos. Año 55 al 58 después de Cristo. En Gálatas, Pablo escribe a comunidades cristianas que él fundó, establecidas en la región de Galacia. Es la más extensa de sus cartas. En Romanos se dirige a los cristianos de Roma. Lo hace con un estilo diplomático. Pablo no fundó esta comunidad, cuyos miembros provenían del paganismo. En ella expone las ideas claves de su evangelio. Es el escrito más elaborado y profundo de Pablo a nivel doctrinal. Ambas cartas son cercanas en contenido y abordan temas como la libertad cristiana ante la ley, Gálatas capítulo 3 al 6, la justificación por la fe, Romanos capítulo 1, verso 16, capítulo 4 al versículo 25. La vida en el Espíritu, Romanos capítulo 5, versos del 1 al 8. Corintios, 56-57 después de Cristo. La comunidad de Corintio fue fundada por Pablo en su segundo viaje. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versos del 1 al 18. Corintio era un centro comercial y político importante. Las dos cartas tratan problemas de la comunidad. División. Primera de Corintios, capítulo 1, versos 10 y siguientes. Caso de incesto. Primera de Corintios, capítulo 5, verso del 1 al 13. Abusos en la cena eucarística. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 17 al 22. Punto número 9. Cartas de la cautividad. Filipenses y Filemón son cartas escritas mientras Pablo estuvo encarcelado. Cada una se ocupa de un problema distinto. Filipenses. Pablo se encuentra en dificultades y escribe a los amigos. Les agradece el envío de Epafrodito. Filipenses capítulo 2, verso 25 y siguientes. Y aprovecha para exhortarlos a su vivencia cristiana en la unidad. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 12. Filemón. Pablo anuncia el regreso de su esclavo Onésimo para que Filemón lo reciba como hermano y no como esclavo. Punto número 10. Cartas de la segunda época paulina. Colosenses y Efesios presentan características comunes. El interés doctrinal se centra en Cristo resucitado como cabeza de la Iglesia, a quien se considera su cuerpo. Utilizan un vocabulario similar, poseen fragmentos parecidos como los consejos domésticos. Colosenses capítulo 3, versos 18 al 21 y Efesios capítulo 5 al versículo 21 y capítulo 6 al versículo 9. Rechazan los errores del gnosticismo. ¿Qué significa o qué es? Es una corriente religiosa que mezcla creencias provenientes de Grecia, Persia, Siria, Egipto y Asia Menor.
Punto número 11 y último punto de este tema número 8, que es titulado Hechos de los Apóstoles y Cartas de San Pablo. Cartas pastorales. Las cartas primera y segunda de Timoteo y Tito están dirigidas a jefes de comunidades. Timoteo y Tito fueron estrechos colaboradores de Pablo. Al primero le encomendó el cuidado de Éfeso, al segundo Creta. Estas cartas presentan las cualidades y deberes de los pastores, de las comunidades, del obispo, del presbítero y del diácono. Primera de Timoteo, capítulo 1, al versículo 6 al 9, y capítulo 3, versos del 1 al 13, y capítulo 5, versos 17 al 22. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de nuestro octavo tema. Estás en Café Carismático, pasión en cada sorbo. Soy tu anfitrión y amigo Andrés Rueda. Adjunto encontrarás las actividades individuales, actividades grupales, la evaluación y desde luego, en síntesis, el tema. Un abrazo, Dios te bendiga. Nos escuchamos la próxima.